Ellos tenían un buen discernimiento. Su teología era buena, su doctrina era buenísima. Pero había algo en ellos, y es que no se esforzaban en avivar su primer amor. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, por eso les decía ayer, tengo un mensaje de gran bendición para ustedes, ¿verdad? Para edificar sus vidas en Dios. He titulado esta prédica, Regresa a tu primer amor. El mensaje que Dios a través de su Espíritu Santo le dio a la iglesia de Éfeso. Desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el 7, logramos encontrar esta palabra tan hermosísima. Quiero decirle que el llamado de Cristo es hacia una iglesia que es fiel en su doctrina, pero que está debilitada en su amor. Y es tremendísimo, ¿verdad? Porque es bueno que recordemos cuál es el propósito que tenemos en Dios. Dios nos llama a nosotros a vivir una vida verdadera cristiana, ¿verdad? No solamente a perseverar en la verdad, sino a vivir fervientemente entrelazados con Cristo, que es algo que le pasa tanto a la iglesia en nuestros días. Y quiero invitarle para que leamos el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué tremendo este mensaje. Hay 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias que están ubicadas en el Asia Menor, en la actual Turquía, que el Espíritu Santo lo quiso dar en tiempo de Juan para que la iglesia fuera edificada. Pero quiero decirle que hoy voy a entrar en una serie de mensajes muy profundos que los voy a entrelazar cada 2 semanas. Es decir, una semana vamos a hablar de escatología en el libro de Apocalipsis y otra vamos a tocar temas espirituales. Y hoy quiero dar inicio con estos temas de tanta bendición. La iglesia de Éfeso era una congregación influente en el Asia Menor. Estaba ubicada en una zona portuaria y sin duda alguna era próspera y reconocida porque en ella se encontraba un templo inmenso a la diosa Artemisa o a la diosa Diana del latín. Y muchas personas se dirigían a ese lugar en el mundo antiguo para adorar a la diosa madre. Ahí se encontraba la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo predicó allí durante 3 años, nos dice el libro de Hechos capítulo 20, y Timoteo fue pastor en esta ciudad. Es tremendísimo porque esta iglesia fue conocida por ser sólida en su doctrina, pero el mensaje que ahora le da Jesús
en el libro de Apocalipsis muestra que tenían muy buena teología, pero que su amor se había enfriado. Se había enfriado. Es tremendísimo, porque aunque nosotros, ¿verdad?, encontramos en esta iglesia histórica, encontramos que ellos doctrinalmente estaban bien. Tenían muy buena palabra de Dios, guardaban el testimonio del Señor. Sus corazones se estaban apagando en el amor de Dios. Imagínate, el Espíritu Santo de Dios les había dado la dicha de conocer la verdad, pero sus corazones se estaban enfriando y poco a poco se iban descuidando y se iban alejando más y más de su primer amor. Estuve estudiando mucho el griego ayer mientras estaba analizando este texto bíblico y me impactaba, porque el amor al cual ellos estaban abandonando era el primer amor, el amor más importante, el amor que tenía que tener relevancia en su vida. Ellos lo estaban descuidando simplemente porque el enemigo les estaba cegando. Es tremendo porque a lo largo de la historia algunos teólogos han visto, ¿verdad?, en el cumplimiento de las 7 iglesias del Apocalipsis, han visto un orden cronológico, y ellos han llegado a decir que esta es la iglesia en la que se encontraban los primeros apóstoles, muy buenas en doctrina, pero sus corazones se estaban enfriando. Esta es una interpretación que está, ¿verdad?, de moda entre comentaristas bíblicos y entre teólogos. Y quiero decirte, amado hermano, ¿verdad?, que en esta palabra que Dios hoy nos quiere dar, Dios quiere que nosotros nos centremos en Él. Versículo 1, y quiero empezar con este versículo 1. El versículo 1 nos comienza diciendo: escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. Entendamos muy bien, Jesús habla al ángel de la iglesia. En el original es: escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Recordemos que en el libro de Apocalipsis el ángel representa al líder que estaba a cargo de aquella comunidad. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, le envía este mensaje directamente a su líder para que lo comparta con su iglesia, trayendo esto a nuestro tiempo y llevándolo a una aplicación espiritual. El Espíritu Santo les dio a su pastor este mensaje, como nos lo está dando hoy a nosotros, que nos es tan preciso. Cuando vemos que el amor de muchos se está enfriando, la gente no le interesa honrar a Dios. Ya no le es apetecible venir a disfrutar de la presencia del Señor tan exquisita en este lugar. Se desentienden, y esto era el mal que radicaba en la iglesia en Éfeso. Tenían muy buena doctrina, pero ¿sabe qué les pasaba? Se enfriaban con facilidad. Ya no era tan importante Dios en su vida. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque aquí nos representa al líder espiritual al cual les es dado este mensaje. Y nos dice el versículo 1: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las 7 estrellas y las imágenes de las 7 estrellas y de los candeleros son símbolos de autoridad que representan la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Encontramos en el libro de Apocalipsis precisamente esto, en el capítulo 1, verso 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto, le dijo Dios a Juan, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Y para entender esto, ¿verdad?, Dios le da al pastor esta revelación para que se la comparta a su pueblo. Es algo increíble que entre las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, Dios les da 7 sugerencias.
Algunas de ellas tienen que cambiar, tienen que perseverar, tienen que reforzar sus corazones. Y después de todo esto, encontrarán la dicha y la bienaventuranza de ser recompensados en la patria celestial. El oro que llevaban esos candeleros, ¿verdad?, y el aceite que llevaban adentro nos representa a nosotros como iglesia, quienes debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo en medio de nuestra vida, porque sin duda alguna, así como aquellos candeleros estaban encendidos continuamente, la iglesia es llamada a irradiar luz ante este mundo lleno de tinieblas. Recordemos las palabras de Jesús: vosotros sois la luz de este mundo. Una lámpara no se enciende para ponerse debajo de un almud. Y el Espíritu Santo le habla a la iglesia en Éfeso, recordándole cuánta necesidad tenían ellos de avivar la llama en el corazón, de esforzarse, de no abandonar aquel amor principal que era el amor de Dios, ¿verdad? Y esto, amado hermano, es tremendísimo cuando lo encontramos en las Escrituras. Cristo Jesús se presenta en esta parte como el soberano de su iglesia, como el poderoso, aquel que sostiene a los líderes, a las 7 estrellas, y está presente en medio de su pueblo, los 7 candeleros. Cristo Jesús nos enseña que la autoridad espiritual no proviene de una posición humana, sino de estar siempre entrelazados con Él, tomados fuertemente de su mano. Aquí se nos revela en la cristología que Cristo Jesús es lo más alto en el libro de Apocalipsis, que Cristo Jesús, ¿verdad?, no es un observador lejano, sino un pastor que camina en medio de sus ovejas y que está en medio, y por eso nos dice que su presencia es asegurada para con su iglesia, y esta no se encuentra sola en sus luchas. Y por eso nos dice: escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, el que está en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Cristo Jesús, en medio de nuestra vida, nos declara las siguientes palabras para llevarnos a nosotros en nuestro corazón, avivarnos y amarlo desde lo más profundo de nuestro ser. Amado hermano, qué palabra tan tremenda. Porque dice el versículo 2: yo conozco tus obras, y Dios ve el esfuerzo que haces por servirle. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y aún tu paciencia. ¿Cuántas veces el Señor ha visto que nosotros le amamos? Que nosotros estamos ahí, ¿verdad?, esforzándonos, intentando hacer buenas obras, nos reunimos, nos vamos, le damos de comer a la gente en los hospitales, y el Señor todo eso lo ve, porque nada se escapa de la mirada de aquel que es eternamente bendito. Nada se escapa, y conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo y aún nuestra paciencia, pero nos reprende de esta manera: y aunque no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así dice la Escritura. Vemos, como les decía, que la iglesia en Éfeso era una iglesia que había desarrollado un tacto espiritual muy bueno. Sí, ellos tenían un buen discernimiento. Su teología era buena, su doctrina era buenísima. Pero había algo en ellos, y es que no se esforzaban en avivar su primer amor, el amor más importante. El amor más importante. La iglesia en Éfeso sabía evaluar quiénes eran hombres auténticos de Dios, y podían afirmar quién tenía un liderazgo espiritual en base a la doctrina, a su conducta y a la luz de la palabra. Pero sus corazones se estaban apagando en el camino del Señor. Se estaban apagando.
el libro de Tesalonicenses nos recomienda a nosotros a examinarlo todo, a retener lo bueno y desechar lo malo. Una iglesia madura conoce qué proviene de Dios, qué palabra viene del cielo y qué es algo que es auténticamente honorable ante la mirada de Dios. Pues la iglesia de Éfeso tenía esta dicha: podía discernir lo que provenía de Dios. Una iglesia como la nuestra, que habían desarrollado una capacidad, y Cristo los elogia: conozco tu arduo trabajo. Hay una palabra griega ahí que da la intención de que ellos habían hecho un esfuerzo hasta el cansancio. Se habían desgastado por servirle a Dios. Se habían desgastado por servirle a Dios. Y dice la Biblia: y conozco tu paciencia. Ellos habían perseverado con presión, con una presión extrema. Porque al encontrarse Éfeso en aquel lugar en donde se adoraba en el mundo antiguo a la diosa Artemisa, ellos se encontraban verdaderamente en peligro constante y en persecución. Por eso Dios le dice: conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, que se ha ido al extremo del cansancio. Conozco que tienes un celo doctrinal, porque ellos discernían entre los falsos maestros, cumpliendo lo que dice la Escritura. Todo esto lo tenía la iglesia en Éfeso. Eran cualidades hermosas, honorables. Eran cualidades que el Espíritu Santo resaltaba a través del mensaje que le envió al pastor, al diácono, al mensajero, al ángel que les había colocado a la iglesia en Éfeso. Eran cosas muy buenas, porque nosotros hemos sido llamados a desarrollar todo esto en Dios. Es muy triste. Hoy en día nos encontramos en una iglesia tan ciega espiritualmente, tan ciega, que cualquier corriente doctrinal la sacude, y cualquier mensaje bonito y adornado cristiano los aparta del Señor. Los aparta del Señor. Pues la iglesia en Éfeso no tenía este problema, porque ellos habían aprendido a descubrir quién era auténticamente un hombre de Dios. Lo sabían. No era su problema. El Señor había visto cualidades hermosas en esta iglesia, pero el error de ellos es que cuando había un feriado no venían al culto. Ese era el error de ellos. Así, ese era el error de ellos. Cualquier excusita era buena para no acercarse al Señor. Y quizás muchas veces nos jactamos nosotros, amados hermanos, de conocer la verdad, y podemos jactarnos ante nuestra ciudad. Podemos decir: tenemos la mejor palabra de nuestra ciudad, lo podemos decir. Pero, amados hermanos, ¿qué pasa si nuestro corazón se enfría? Si nuestro corazón no busca a Dios con honestidad. Es un error muy grande. Ayer, mientras analizaba este texto bíblico, créanme que mi esposa estaba al lado mío. Créanme que yo me impresionaba en el texto bíblico. Lloraba. Estaba ahí en mi oficinita, mi esposa estaba trabajando, y yo le decía: amor, qué tremenda esta palabra. Porque este es el corazón de muchos de nosotros. Tenemos buena doctrina, gloria a Dios, sí la tenemos. Podemos discernir lo bueno y lo malo, sí lo podemos hacer. Pero muchas veces nuestro corazón está enfriado. Nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta leer la palabra. Nos cuesta todo esto. Primera de Juan 4:6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice la Biblia.
Y la recomendación de Dios es: desarrollemos un tacto espiritual elevadísimo para que no seamos confundidos. Si hay un tiempo peligroso para el cristianismo es este. Hace unos 10 años, ya puedo decir un poquito más, hace unos 15 años para acá, han salido espíritus de apostasía que ustedes no se imaginen. Que ustedes no se imaginen. Falsas doctrinas. Cuando yo era niño y se nos predicaba el mensaje, era un mensaje tan lindo. ¿Cómo extraño esos tiempos? No se había tanto de personas que seducían con palabras rebuscadas para engañar al pueblo. No había mucho eso. Pero de hace unos 15 años para acá han salido espíritus de apostasía por el mundo que ustedes no se imaginan. Que hoy no podemos nosotros, ¿verdad? Si no tenemos la capacidad de Dios en nuestro corazón, que es el discernimiento, descubrir cuando algo es de Dios y cuando algo no proviene de Dios. Pues la iglesia en Éfeso, ellos no podían soportar a los malos. Y habían probado a los que se decían a sí mismos apóstoles. Les voy a decir esto, quizás aquí no entendemos este término, pero muchas personas en Latinoamérica que nos ven, de hace unos años para acá, ha venido saliendo una corriente de que a todos los pastores los están ungiendo como apóstoles. Es incompatible con la Biblia llamar a un hombre apóstol en nuestro tiempo, porque Pablo fue el último de los apóstoles y él mismo dijo: yo soy el abortivo de los apóstoles. Y los requisitos para ser un apóstol del Señor era ver al Señor Jesucristo, caminar con Él, recibir las enseñanzas de Él. Y ningún hombre en nuestro tiempo tiene esos requisitos. Y la iglesia en Éfeso sabía que aquellos que se habían autonombrado a sí mismos apóstoles no lo eran. Tenía la capacidad, el tacto. Ellos, por la buena doctrina que manejaban, ¿verdad?, entendían que habían hombres que no provenían de Dios. Esta era la iglesia en Éfeso. Una iglesia sana debe combinar un labor constante, una pureza doctrinal, como esta iglesia en Éfeso. Y aquí se nos advierte para que no seamos llevados por cualquier doctrina. Tenemos que tener esa vitalidad espiritual y que nunca nos falte el amor por Dios. Nunca nos falte el amor por Dios. Efesios 4:14 dice: para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No era el caso de la iglesia en Éfeso, pero quizás sí es el caso de muchos de los corazones de los creyentes que van a ver esta grabación, y tengo que predicarlo, hermanos. La iglesia en Éfeso, el Señor conocía sus buenas obras, el Señor conocía su arduo trabajo y aún su paciencia, y que no podían soportar los malos, que probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Más bien ellos los habían hallado unos completos mentirosos. Versículo 3. El Señor sigue hablándole a la iglesia: sé que has sufrido, sé que has tenido paciencia, sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así le dijo Dios a la iglesia en Éfeso. Durante más de 40 años desde la fundación de la iglesia en Éfeso, esta iglesia había permanecido fiel al Señor y a su palabra. Cuando Juan escribió esto, había pasado todo este tiempo. En medio de las dificultades y de las persecuciones que sufrieron los hermanos en la iglesia en Éfeso, ellos habían resistido, ellos habían permanecido, impulsándose siempre por la causa correcta, que es el nombre y la reputación de nuestro Señor Jesucristo.
El sufrimiento vemos que no los desanimó. Su motivación era por amor al nombre de Dios, lo que indica que su perseverancia estaba basada en la fidelidad a Cristo. Mas esto no era del todo algo que les convenía. No era del todo. Esto refleja a nosotros que la virtud debe ir acompañada con la perseverancia en el amor al Señor. Tenemos que amar a Cristo, porque de nada nos vale tener todas estas cualidades, trabajar por el nombre del Señor, sufrir, caminar con paciencia, si nuestro corazón cada día se apaga en el amor por Cristo, en el amor por nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo porque el libro de Santiago nos dice a nosotros: es bienaventurado y es dichoso el hombre que soporta la tentación, porque cuando él haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida, la cual Dios ha prometido a aquellos hombres que lo aman. Habían cosas muy buenas en Éfeso. Desde el versículo 2 hasta el versículo 3 leemos que tenían buenas obras ante Dios. Las obras no eran el problema de esta iglesia. Su trabajo no lo era. Su paciencia no era el problema de esta iglesia. Su discernimiento no era el problema de la iglesia. El sufrir con paciencia no era su problema. Su problema era lo que nos dice el versículo 4, que ellos habían abandonado su primer amor. Su primer amor. Y aquí el Espíritu Santo nos va a hablar. Su primer amor. Es como cuando alguien está enamorado y se va apagando esa llama en su interior y deja de sentir esa motivación. Así es la iglesia que se le apaga su primer amor hacia Dios. Ya no está enamorada de Dios. Ya Dios no es lo principal en su vida. Ya hay muchísimas excusas y todo, amado hermano, es primero antes que Dios. Y le dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Pero de todas estas cosas buenas que tenías, hay una queja, le decía Dios. Y la queja es que has abandonado tu primer amor. Nos ha pasado a todos, seamos honestos. Hemos abandonado el amor primordial, que es el amor que debemos demostrarle a Dios. En el griego, pero estoy teniendo contra ti que al amor, al más primero, lo dejaste ir. Así nos dice. En el original, dejaron ir el amor. El amor que era el más primero, lo abandonaron. Y este es el mal de muchos cristianos que tienen buenas obras, que se esfuerzan. Aún algunos no faltan al culto. Aún algunos, ¿verdad?, están ahí muy pendientes de lo que puedan hacer o no hacer por la obra de Dios. Pero su corazón abandonó al amor primero, al más primero. Lo dejaron ir, dejaron que se fuera. El amor debe alimentarse todos los días en nuestro corazón hacia Dios. Por eso es que hay gente que dice: bueno, voy a faltar al culto un día y ya no le hace falta. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya no le hace falta, porque dejan ir al amor primero. Lo abandonan. Hay gente que se da lujo hasta de meses de no volver a la iglesia, porque dejan ir al amor primero. Este era el mal de la iglesia en Éfeso. Habían abandonado su primer amor, el primordial. Y aquí traté de reflexionar mucho mientras preparaba esta prédica, porque ellos abandonaron aquel primer amor
que es en tiempo, en lugar, en orden e importancia. Lo dejaron ir. Al amor más noble lo dejaron ir. Al amor que debería ser primordial lo dejaron ir. Al amor principal lo dejaron ir. Al amor más influyente, al mejor amor, lo dejaron ir de su corazón. Y esta era la queja que Dios le estaba dando a la iglesia en Éfeso. Y quiero detenerme aquí. Hermanos, si tu corazón se ha enfriado, si ya no amas al Señor como al principio, si ya te es fácil pecar y no hay remordimiento ni arrepentimiento en tu corazón, vuelve a Cristo. Hay gente que está tan ocupada de hablar del Dios, de la obra de Dios, y se olvidan del Dios de la obra. De nada nos vale si Dios no es lo primero, si no podemos sacar un tiempo para decirle: Jesús, te amo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por tu palabra, la cual es vida, alimento, sustento para mi existencia. Hemos abandonado el amor primero. Hemos abandonado el amor más mejor, el más influyente, el más bondadoso, el más noble. Este era el mal de la iglesia en Éfeso. Este era el mal. Ser cristiano consiste en amar a nuestro Señor Jesucristo. Mas estos habían dejado su primer amor. Lo habían dejado. Su pasión y su fervor hacia Cristo en la iglesia en Éfeso habían sido reemplazados por una religión fría y mecánica. Dios no es religión. Dios es una relación personal, viva y orgánica en nuestro corazón. Ellos lo habían reemplazado por una religión fría, por una religión mecánica. Su pureza doctrinal y aún su celo inquebrantable por la verdad y su servicio bien disciplinado no era un sustituto al amor de Cristo, que ellos lo tenían bien descuidado. Se desinteresaron de lo más importante, de amar al Señor con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. El primer amor, su fervor inicial hacia Cristo, lo abandonaron. Su motivación principal, su pasión, ¿verdad?, que fue caracterizada en sus primeros días cuando abrazaron la fe, ellos lo abandonaron. Es hermosísimo cuando uno conoce al Señor. Los primeros días de cristianos son los más lindos. Son los más lindos. Pero un cristiano se conoce con el paso de los años por sus buenas actitudes, por su buen comportamiento, por su perseverancia en el camino de la fe. Este mal había atacado a la iglesia en Éfeso. Lo habían perdido. Se les había extraviado, lo habían dejado, lo abandonaron voluntariamente por descuido. Esto es lo que Dios te está enseñando. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como dijo Juan en el original, el amor primero, el más importante. Lo habían dejado. Y me impacta. Estoy teniendo contra ti que el amor, el más primero, lo dejaste ir. Y analizaba el original y veía sus verbos, porque en el griego ocurre algo así. Cada verbo tiene una intención y da más fuerza a cada verbo para entenderlo. Y cuando llegaba a esta parte, el amor más primero lo dejaste ir, me daba cuenta que ellos abandonaron lo más importante, lo mejor, lo más bondadoso, lo que iba a completar, lo que verdaderamente les iba a hacer feliz. Lo abandonaron
y se ocuparon de una religión mecánica. Dios no te llamó a eso. Si te hubiera llamado a eso, te deja en la religión tradicional. Pero Dios te llamó, amado hermano, a que lo experimentes, a que su ternura se derrame sobre tu vida constantemente, a que del cielo se derrame el favor divino para contigo y lo puedas sentir. Lo puedas sentir. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es muy notable, porque ya no tenemos amor por hacer que la obra de Dios crezca, por invitar a las personas inconversas a venir a disfrutar de la gracia tan linda que el Señor nos manifiesta. Volvamos a nuestro primer amor, al amor más grande. Esto revela que es posible ser doctrinalmente correcto y aún ministerialmente activo, pero espiritualmente frío. Qué triste. Sí, podemos estar activos en la iglesia, tener una doctrina correcta, pero nuestro corazón puede parecer un cubo de hielo. No lo calienta el Señor. No puede penetrar ahí un frío. El Espíritu Santo no está en ti, infundiéndote ese calor, avivando tu corazón. Es tremendo esto. Jesús no solamente busca un servicio, busca una relación íntima. La teología correcta sin amor es una religión muerta. Es una religión muerta. Por eso debemos buscar al Señor. Y dice el libro de 1 Corintios 13:2 lo siguiente: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes, como lo dijo Jesús, y no tengo amor, nada soy. Esto dijo Pablo. El amor es lo primordial en tu interior. El amor es lo principal, es a lo que te debes de esmerar. El amor hacia Cristo. Amarlo desde lo más profundo de tu corazón. Por eso es que todos los domingos 7 y algo de la mañana ya yo estoy echando las cosas en el carrito. Faltando 10 minutos para las 9 ya estoy armando todo aquí, porque el amor no se puede enfriar. No se puede, Dios es lo primero. Todo se puede quedar menos Dios. Todo, hermanos. Todo. Nunca hay una excusa, porque Dios es lo primero. Dios es lo primero. ¿De qué nos vale tener profecía, entender los misterios, tener ciencia, tener la mejor fe, de manera que traslademos los montes, pero nuestro corazón está enfriado en el amor principal, que es el amor que debemos de tenerle nosotros a Dios? Si Dios buscara entre los hijos de los hombres, ¿quién de nosotros movería su corazón y que Dios diga: este sí me ama honestamente? Sí los hay, pero somos muy pocos los cristianos que decidimos hacer al Señor el dueño completo de nuestra vida por el amor que le tenemos. ¿Saben algo? Cristo está buscando una iglesia que tenga la conciencia clara de que no puede dejar ir el amor que debemos manifestarle a Dios. Cristo te está hablando. Y el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso: es impresionante, ¿sí o no? Es impresionante. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu linda paciencia. No puedes soportar a los malos. No le gustaba ni juntarse con la gente cargada de pecado. Has probado a los que dicen ser apóstoles, no lo son.
Los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Reflexionemos en esto. Deja que el Espíritu Santo te hable, porque Él está en este lugar. La diferencia de las personas que nos ven la grabación o de los hermanos que esperan que salga la grabación para ver la prédica del domingo es que aquí se siente la presencia del Señor y está ahí. Yo sé que está ahí. Te está hablando en tu corazón. Te está abrazando. Eso se siente en este lugar. No porque esté predicando yo, no, es que Dios escogió este lugar para que se derramase su presencia. Siente la presencia de Dios en tu interior, que te habla, que te ayuda a reflexionar. Oye, estás descuidando tu primer amor. Te lo dice en tu interior. Saben, cuando yo estaba preparando esta prédica, yo lloraba ante Dios y le decía a mi esposa: amor, qué triste, porque esta es la tendencia del corazón del hombre, abandonar su primer amor. Y no puedes permitirte abandonar el amor primero. El enemigo, cuando no puede detener a alguien, lo acelera de muchas maneras. O empieza a poner variaciones en el corazón de una persona, porque obviamente el enemigo no va a decir: bueno, voy a atacar al pastor Ricardo y lo voy a sacar y ya la otra semana no va a volver a predicar. No va a hacer eso, porque no lo va a poder lograr. Pero el enemigo empieza a poner variaciones y poco a poco nuestro corazón se va enfriando y uno dice: qué raro, ya no siento muchas ganas de ir a la iglesia. Ya no siento muchas ganas de predicar. El diablo es astuto y sabe cómo llevarnos a esta condición en donde dejamos ir el amor de Dios de nuestra vida. A veces nos resentimos, no nos gusta algo y el enemigo lo usó para hacernos daño. Algo dijo el pastor, no nos gustó, el enemigo dijo: de esta manera le enfrío el amor hacia Dios. Siempre intentará. Dijo Jeremías: si hay algo engañoso en el hombre es su propio corazón. Nuestro corazón tendrá la tendencia a dejar ir el amor de Dios, a abandonarlo. Al primero, al más bondadoso sí, al mejor lo deja ir. Es como que perdimos la racionalidad de que Dios es lo más grande, lo más bondadoso. Imagínate, el creador de todo lo que existe, el creador del universo, colgándose en una cruz solamente por amor, para redimir tu vida, salvarla y devolverte un lugar junto a Él para que disfrutes eternamente de su plenitud. Y tú dejando ir al amor primero, cambiándolo por un trabajo, por un negocio, por amistades, por tu familia. No, hermano, no puedes dejar ir el amor de Dios. Hemos visto, amados hermanos, y es algo muy triste, que muchos dejarán ir el amor de Dios. Pero hoy que estamos recibiendo esta prédica, nosotros abracémonos más bien al amor de Cristo. Abracémonos al amor de Cristo. Y vivamos entrelazados con aquel que sustentará nuestras vidas, con ese amor perfecto que nos llenará por completo. Porque el mundo a tu alrededor se puede derrumbar, pero si tienes el amor de Dios en tu corazón, cualquier temor desaparece. Pero ellos lo dejaron ir. Es como si estuvieran en una transacción y ellos dejaran que los estafaran fácilmente. El hombre que deja ir el amor de Dios está perdiendo muchísimo. Se le está yendo de sus manos lo mejor, lo más importante, lo más valioso. El reino de los cielos, dijo Jesús, es como un mercader
que busca piedras preciosas, llega a un terreno, encuentra una piedra preciosa, va y vende todo lo que tiene para hacerse de ese terreno y quedarse con esa perla. Pero hay muchos que se les olvida que Dios es lo más grande, es lo más importante. Versículo 6, y vamos a avanzar, versículo 5, perdón. Y le dice Dios después de que había abandonado su primer amor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si saben lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Se los he dicho aquí. Es un cambio de mentalidad. Pero en esta parte de la escritura, analizando un poquito el griego, por eso es bueno a veces de estudiar la palabra de Dios con devoción. Tenemos que cambiar de disposición mental. Así dice en el original. Es un cambio. Y le dice Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y ten otra disposición para que tu mente cambie. Yo pienso de esta manera, pero no puedes pensar de esa manera. Disponte a que Dios transforme tu mente. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y dice: pues si no, vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. 3 pasos importantísimos para restaurar el amor de Dios que lo hemos perdido. Primero, recordar el punto de quiebre espiritual que tuvimos. Segundo, arrepentirnos genuinamente. Tercero, hacer otra vez las primeras obras que hacíamos al principio: tiempo de oración, comunión, compartir la palabra, evangelismo, ayunos, oraciones fervientes. La advertencia es muy seria. Se nos quitará el candelero, que significa perder al Espíritu Santo dentro de nuestra vida, y aún el testimonio de la iglesia, si no nos arrepentimos. Es un verdadero arrepentimiento el que debemos tener. Señor, honestamente me doy cuenta que he perdido tu amor, que ya no me esmero en adorarte, que sé que no soy el mejor de tus hijos en la tierra. Sé que ya no te adoro como antes. Es arrepentirte. Es decir, yo iba hacia este lugar y digo: no puedo, porque este lugar me está quitando el primer amor. Me doy la vuelta y digo: yo me voy hacia Dios. Ese es el arrepentimiento. Disponte mentalmente para que Dios te transforme, para que te haga un hombre nuevo. ¿Sabe algo? Los problemas grandes en el hombre es porque no está dispuesto a cambiar de mentalidad. Una vez que cambiamos de mentalidad, ocurren cosas asombrosas. En Dios ocurren milagros sorprendentes en aquellos que se disponen a cambiar de mentalidad. Y Dios te dice en esta parte de la escritura: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero Señor, esto no lo puedo dejar. Dios te dice: arrepiéntete. Pero Señor, no me siento dispuesto, no tengo la capacidad. Arrepiéntete, te dice Dios. No hay excusa. Es arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si algo de Dios es que Dios es infinitamente paciente, pero también Él es un Dios infinitamente perfecto, santo y puro. Porque si no, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Recordemos que nosotros somos la luz de este mundo.
Pero ¿qué pasa si a un cristiano se le quita su candelero o su luz? Este forma parte de la oscuridad y de las tinieblas que tienen la mayoría. Donde vayamos, seamos luz. Arrepintámonos de nuestro corazón. Dios retira su luz donde no hay amor genuino hacia Él. No es una pérdida de salvación de aquel individuo, porque sabemos que la salvación no se puede perder, sino es un juicio que enfrentan ciertos cristianos en la comunidad. Esto subraya que el amor hacia Dios no es opcional, es la evidencia de que nosotros formamos parte de una verdadera iglesia. Arrepiéntete. Y le dice en el versículo 6 Dios a la iglesia en Éfeso. Vamos a leer versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Había algo bueno también en la iglesia en Éfeso. Y quiero ir con la ayuda del Espíritu Santo para que ustedes lo entiendan. Esto no pasa en esta iglesia, gracias al Señor, ¿verdad? Por su misericordia, que en esta parte nos ha librado. Pero las obras de los nicolaítas era un problema que sí tenía la iglesia en Pérgamo, que lo voy a tener que predicar más adelante. Y se trataba de una herejía similar a las enseñanzas que daba Balaam en el libro de Números. Nicolaíta significa aquel que conquista el pueblo. Había una doctrina que conquistaba a la iglesia. Y Irineo escribió que el fundador del mismo es Nicolás, que es elegido en el libro de Hechos como diácono, pero que él siempre fue un creyente falso, que después se volvió apóstata, infiltró una herejía dentro de la iglesia. Gracias a las credenciales que él poseía, se la arregló para desviar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de su doctrina. Y como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Les digo que gracias a Dios eso no ocurre aquí, ¿verdad? En San Juan, pero lo tengo que predicar porque los nicolaítas participaban en diversas inmoralidades, asaltando a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice acerca de esto que se abandonaron al placer como si fueran chivos. Y gracias a Dios la iglesia de Efeso aborrecía eso. Pero sé que hay muchas iglesias aquí en esta ciudad que son muy sensuales, muy carnales y muy pecaminosas. Es tremendo esto, ¿verdad? Porque estaban dedicados por completo a sus propias indulgencias. La enseñanza de los nicolaítas pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana como un libertinaje pecaminoso. Pero gracias a Dios, la iglesia en Éfeso no toleraba las obras de los nicolaítas. No las toleraba. Aquel grupo herético que promovía inmoralidad y compromiso con el paganismo, ellos no lo toleraban y no formaban parte de este pecado. Jesús rechazó que la iglesia aprobara tales prácticas. Dice el libro de Apocalipsis 2, 14 y 15, se lo voy a leer, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Le leo esto para que entiendan que las obras de los nicolaítas eran meramente sensuales. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Dios aborrece esas iglesias que promueven la sensualidad. El amor no excluye
el rechazo al pecado. Amar a Cristo implica odiar aquello que Cristo odia. El libro de los Salmos nos demuestra que el problema, ¿verdad?, de muchas personas es que no abandonan las prácticas negativas y aún acompañan a otros que se encuentran en las mismas. Y el libro de los Salmos dice: los que aman a Jehová aborrecen el mal. Dios guarda las almas de sus santos y los libra de las manos de los impíos. Esto demuestra, amados hermanos, que el problema de la iglesia en Éfeso no era la verdad, sino que ellos habían perdido la calidez espiritual, el amor hacia Dios. Y en el versículo 7 leemos acerca de una linda recompensa. Vamos al versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué linda promesa, ¿verdad? Les decía cuando empecé esta predicación que las 7 iglesias que hay en el libro de Apocalipsis, todas terminan con una promesa hermosa. Pero en la iglesia que estamos predicando el día de hoy, leemos que aquellos que salgan vencedores comerán del árbol de la vida, del árbol que está en medio del paraíso de Dios. Aquellos que venzan. Juan, según su propia definición, ser vencedor equivale a ser un creyente auténtico. Y él lo escribió en su primera carta, capítulo 5, verso 4, en primera de Juan: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al que venciere, le daré a comer del árbol que está en medio del paraíso de Dios. Juan nos dio la clave. El que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha derrotado al mundo, nuestra preciosa fe. Amar a Dios te ayuda a derrotar las acechanzas del enemigo y las tentaciones del enemigo que enfrentes en esta vida. Los creyentes verdaderos disfrutarán de una promesa celestial, de disfrutar del árbol de la vida. El árbol de la vida lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 verso 9 y en el libro de Apocalipsis. Y quiero leérselo en el libro de Apocalipsis 22, 2. En medio del valle de la santa ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes da su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Los símbolos que encontramos aquí nos muestran la vida eterna como una bendición continua. El árbol produce 12 frutos, ¿verdad? Uno para cada mes, y es símbolo de abundancia y de sanidad que disfrutaremos en el cielo. De hecho, la palabra terapéutico viene de esta parte, ¿verdad? Porque las hojas que da este árbol enriquecen la vida celestial y contribuyen en su plenitud y en la bendición y la gracia que tendremos nosotros en el cielo. La invitación ahora se extiende universalmente a todo hombre, a los que vencieren, no solamente a Efeso. Al que salga vencedor es aquel que persevera en su preciosa fe, en su amor a Dios hasta el final. Disfrutará del árbol de la vida, disfrutará de ese símbolo de vida eterna. Y esta promesa, amados hermanos, nos apunta a nosotros a la restauración final, a la comunión perfecta que disfrutaremos con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Porque al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Disfrutaremos de la plenitud infinita, eterna de Dios.
de entrar en su paraíso, de recuperar lo que el hombre perdió en el Edén, aquellos que vencieren, que estimulan su corazón a amar a Dios por sobre todas las cosas y que están dispuestos a que Dios regenere y cambie sus vidas. Dios quiere llevarte a una hermosa reflexión en esta palabra. Su iglesia era una iglesia muy bonita, tenía muy buena doctrina, pero su corazón se había enfriado. Y Dios le invita a que cambie de mentalidad. Y por último, le recuerda que su mirada siempre debe estar colocada en lo eterno, en lo eterno. Si el Señor, a través de su palabra, nos da una pequeña vislumbre de lo que disfrutaremos en el cielo, es para que tu amor no desfallezca, es para que tu corazón no desista en el camino de la fe, es para que lo ames, es para que Él sea lo primero en tu vida, para que Él sea lo más importante. Y por último, quiero decirte que no basta con tener una verdad, debemos vivirla con pasión y con ternura espiritual. Doctrina más amor es el camino hacia el cielo. Tener una sana doctrina y tener un amor correcto hacia Dios. Debemos renovar constantemente nuestro amor, volver a las disciplinas espirituales que nos acercan a Cristo, las que hacíamos al principio, cuando nos convertimos. Debemos vigilar con nuestro corazón, porque el enfriamiento espiritual no ocurre de golpe, sino poco a poco va ocurriendo en el corazón del hombre. Y por último, obedezcamos al Espíritu Santo, el cual nos está haciendo un llamado para que escuchemos y actuemos de la mejor manera. Jesús camina entre nosotros. Él nos lo prometió en esta palabra. Él conoce nuestras obras. Él aprecia nuestra fidelidad. Él entiende cómo anhelamos que nuestro servicio sea impulsado. Y Él quiere que tengamos un amor más ardiente hacia Él, un amor más ferviente hacia Él. En medio de todo, Él nos recuerda: siempre es bueno arrepentirnos y volver a las primeras obras, porque el premio será glorioso y la comunión será la eternidad con Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, deja que el Espíritu de Dios te envuelva. Señor Jesús, tú que conoces nuestras obras y nuestros corazones, hoy oramos para que nos ayudes a no enfriarnos en nuestro amor hacia ti. Perdónanos cuando hemos hecho prioridad de otras cosas y cuando no hemos tenido intimidad contigo. Espíritu Santo de Dios, renuévanos, llénanos de ti. Que podamos vivir con la misma pasión con la que te conocimos aquel primer día. Que nuestras obras sean un fruto de un amor genuino, verdadero y auténtico. Y que un día podamos comer del árbol de la vida que es en tu presencia. Ayúdanos, fortalécenos, abrázanos. Permite que tu amor, tu perfecto amor, sea sobre nosotros. Que cada día nuestro corazón se aliente en ti. Que cada día nuestro corazón se abrace a ti. Que cada día, Señor, te amemos más y mejor. Y que seas el primero, el segundo, el tercero. Que seas todo en nuestra vida. Que nunca, nunca nuestro corazón se enfríe. Y que siempre seas lo mejor de nuestra vida. Te queremos amar, Jesús. Te queremos amar. Hoy aprendí que vivir sin tu amor no puedo, Dios.
Ora conmigo. Señor, que mi ser lejos de ti fue a desmayar. Hoy ya no puedo continuar. Si tú, mi Dios, a mi lado ya no estás. Dile conmigo: te necesito y te empiezo a buscar. Con mi corazón, Señor, te anhelo. Con mi corazón te llamo, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía por ti. Es grande mi necesidad de ti, Dios de mi vida. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de tu templo para amarte, para adorarte, para estar junto a ti, para sentir la cálida presencia y la bondad que procede de tu amor? Hoy Jesús, llénanos. Que no seamos una iglesia vacía de tu amor. No. Que seamos una iglesia que te ame, que te adore, que te honre, que esté entrelazada en sentimiento y en ternura, y que nunca dejemos ir ese amor de ti, de nuestro corazón. No te queremos abandonar, Señor. Perdónanos. Sí, Señor, nos arrepentimos y pedimos tu perdón, porque hoy queremos ser una iglesia pura, santa y perfecta. Quiero pedirles que me ayuden a orar. Hagamos una petición especial a Dios. Hay muchos hermanos que se han apartado del camino del Señor, que antes venían, adoraban con nosotros y ya no están aquí. Quiero pedirle que me ayude a orar por ellos. Sí, porque quizás el enemigo les ha ganado una batalla, quizás han colocado su mirada en lo que no debían colocarla, y nosotros, con ese amor que sentimos hacia Cristo, nos damos cuenta que no estamos completos si no estamos con aquellos que amamos y que algún día adoraron a Dios junto con nosotros. Padre Celestial, quiero entregar este ayuno que nos hemos puesto de acuerdo algunos hermanos en este lugar, para orar por esa parte de tu iglesia que hoy ya no está junto con nosotros. Que el enemigo, Señor, le ha causado dolor en su corazón y que les ha contaminado al punto de que los ha alejado de ti. Señor, vuélvelos a traer con lazos de ternura. Oramos por las familias que han adorado tu nombre con nosotros en este lugar. Aún nos comprometemos para ir por ellos, para hablarles, para volver a llevarles la buena noticia de que tú eres un Dios que los espera con los brazos abiertos. Oramos, Jesús, para que tú los regreses a casa. También oramos por este lugar, porque hay muchos que están perdidos sin tu amor, que no conocen del amor más importante, que es el tuyo. Espíritu Santo de Dios, libera la mente de muchos hombres para que puedan estar receptivos a tu palabra y puedan ser bendecidos a través de tu amor. Yo oro para que así suceda, para que tu gracia se derrame sobre San Juan, este lugar bendito que tú escogiste para ti, y traigas más y más personas para que se encuentren contigo. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas, siempre prestas oído ante nuestra oración. Esta es nuestra súplica, esta es nuestra oración en esta mañana, y la presentamos ante ti, y sabemos que regresará con resultados eficaces, con una respuesta favorable. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.